teorías, presentado por Karen Alicia Enríquez Espinosa y Andrea Vanessa Patres López. Bienvenidos a este video análisis sobre 3 teorías de la geopolítica, siendo estas la teoría del espacio vital por Frederick Ratzel, la teoría del Harlan por Halford John Mackinder y la teoría de Rimland por Nicholas John Spykman. Bien, comenzaremos con la primera de estas teorías, siendo esta la del espacio vital, la cual fue introducida por el señor Frederick Ratzel, quien se considera como el fundador de la geopolítica moderna. El señor Ratzel se dedicaba a ser profesor de geografía, pero también de antropología, lo cual le permitió tener esta visión de la geopolítica como la presenta en su teoría. Su visión se basa en que cada estado es un ser viviente, conformado por miles de millones de personas que lo conforman en un solo ente y les dan una identidad propia. Él menciona que cierto número de personas está ligado al área de su estado, vive en su tierra, extraen su sustento de ella y están por demás vinculados a ella a través de relaciones espirituales, refiriéndose a su cultura y su historia principalmente. Y todo esto, junto a este trozo de tierra, como él le llama, conforman lo que es el Estado. Él dice que cada territorio tiene vida e identidad propia. Por eso mismo, él nos presenta una idea de cómo es el nacimiento, desarrollo y muerte de un Estado, y está muy ligado a su perspectiva de estados con vida propia. Por ejemplo, tenemos el nacimiento, como él lo llama, por detrimento del Estado antiguo, refiriéndonos a las grandes potencias antiguas como eran Grecia, Roma, el Imperio Otomano o España en los tiempos de la conquista, cuyo desarrollo se basaba en aprovechar la resistencia de estados más débiles y expandirse hacia ellos, pero conseguían su muerte por medio de una acción violenta. ¿Por qué? Porque como el señor Ratzel nos presenta, cada estado tiene vida propia. Cuando un estado más grande se aprovecha de otro y conquista su territorio, no puede conquistar a su gente. Puede tenerla bajo su cuidado o bajo su mandato por miedo, pero no puede conquistarlos realmente. Entonces al final vienen las revueltas y la población intenta retomar lo que consideran que era suyo, su territorio, y los estados mueren por una acción violenta. También nos da el ejemplo de los núcleos vitales fuera del estado propio, que se basan en igual tiempos de conquista donde se enviaban representantes fuera del estado original para que cuidaran ciertos territorios que habían sido conquistados. Estos tenían su desarrollo aprovechándose del espacio político favorable. Usualmente las zonas que eran conquistadas eran zonas que brindaban beneficios a los estados más grandes, como por ejemplo mayores recursos, mejor mano de obra o un mejor paso comercial. Entonces se aprovechaban de ello y ahí tenían su desarrollo. Pero su muerte venía con la senectud del núcleo vital o la disgregación del núcleo vital, la cual nos conduce hacia la tercera forma de nacimiento que él nos presenta, que es la fusión de núcleos vitales, la disgregación del núcleo vital, un núcleo vital que se reactiva por acción de una cultura superior o por impulso exterior. Todas estas se basan en núcleos vitales, siendo estos entendidos como pequeños espacios que antes eran representativos de otro estado, se separan de su estado de origen y dan paso a un estado nuevo. Estos se aprovechaban y tenían su desarrollo en las pocas leyes que existían sobre conquista y expansión de territorio y morían por fusión con otros estados. Ahora continuaremos con la segunda teoría. Teoría de Harlow. Esta inició en 1904 por el político y geógrafo inglés Halford John Mackinder, que ideó una teoría generalista sobre el pasado, presente y futuro del poder mundial. Esta teoría, llamada teoría de Harlan o del corazón continental, venía a decir que históricamente quien controlaba la zona de Asia Central, Rusia, Central Siberia, tenía bastantes probabilidades de controlar tanto el resto de Asia como el resto de Europa y obtener así una posición privilegiada de cara al dominio mundial. Esta especie de profecía geopolítica nunca ha llegado a producirse realmente.
aunque sí es cierto que en varios momentos de la historia ha estado cerca de cumplirse. Mackinder, a través del análisis de un mapa de la proyección de un planisferio planeta, es como podría estratégicamente dominar al mundo, plantea que la posición de determinados territorios, donde propone que el territorio puede llegar a conquistarse a partir de una superficie de las tierras de tres franjas, que éstas se dividen en la isla mundial, que es la que viene a contener la mayor parte de extensión de tierra emergida dentro de las superficies terrestres, que es la conjunción de Europa, Asia y África, el creciente interior, que estará comprendido por el Reino Unido, por Japón y por Medio de Oriente, y el creciente exterior o insular, donde forman parte de los continentes de América y Oceanía. Mackinder propone que aquellos que controlan las áreas centrales paulatinamente podrán ir controlando el resto del mundo. Lógicamente, en términos de política internacional, lo que va a proponer es la teoría de máquinas que lícitamente en la utilización de lo que se conoce como hard power, que es el empleo de las fuerzas para lograr los objetivos y el conflicto directo. En 1904, él explica de una manera más amplia que el medio terrestre parecía estar ganando de nuevo la partida del mar, por lo que la teoría de corazón continental resucitaba. De manera más amplia, ahora debía de haber una potencia terrestre y una marítima, que básicamente pugnarían por el control del Harland. En los últimos tiempos se ha relacionado este poder con el ascenso vertiginoso de China, que regionalmente es una potencia consolidada y mundialmente es una firme candidata a lograr el título de la superpotencia en las próximas décadas. Por lo tanto, esta teoría, eh, que es simplista, va concluyendo en muchos aspectos que ha tomado repentinamente como modelo de política exterior o económica, por lo que aquí es interesante encajar la proyección del auge chino con las predicciones del geógrafo inglés. También tenemos la teoría del Greenland, que fue propuesta por Nicholas John Spelman de Holanda de 1993 al 43, que esta teoría es desarrollada por el historiador académico estadounidense en el año de 1944, que se basa en el concepto de que el poder geopolítico se concentra en los Greenlands o tierras de frontera, es decir, los bordes entre el mar y el continente. Esta teoría sugiere que los países con tierras de frontera tienen una posición de ventaja en la política internacional, y esto se debe a que son capaces de controlar los accesos al continente y por lo tanto a los recursos y mercados. Esto significa que los países con tierras de frontera pues tienen una ventaja estratégica. Y esta se basa en que la geopolítica de Mackinder eh, es aplicable a la geopolítica, pero la basa a los intereses de los americanos. ¿Cómo debe actuar Estados Unidos ante un nuevo mundo que se está desarrollando? Nos dice que Spellman, el Harland de Mackinder, no es importante para él, ya que la mayoría de las relaciones comerciales del mundo se hacen a través del mar y Harland no tiene la salida al mar, solo a través del norte, que serían los ríos desembocaban al mar Ártico o en los lagos interiores. Y la importancia recae que el Rhineland o tierras del borde, quien controla Rhineland controla el acceso marítimo a todos los mares. Y esta está formada por la media luna interior de la teoría de Mackinder, pero desde Europa a Oriente, medio y extremo al oriente. Y luego de media luna exterior, que son las islas exteriores de África, y el nuevo mundo, que es América. También nos explica que las teorías de geopolítica son aplicables al caso particular de Estados Unidos, que quiere decir que éste se desenvuelva en el mundo internacional con un plan que defienda su superpotencia, su dominio, su coexistencia con otras naciones, y para él es como una isla Estados Unidos, ya que
Eso sería importante para contar como una potencia marítima que defienda cualquier intento de agresión naval desde los océanos que rodeen a Estados Unidos y proyectar estratégicamente a través de las rutas marítimas a partir de las costas. Esta teoría no es importante en la actualidad, pero sí explica muchas cosas de la interferencia americana en asuntos internacionales. Por ejemplo, las políticas Trump en los países para evitar golpes de los estados comunistas, etcétera. Ahora rápidamente haremos una comparación entre estas tres teorías. Lo que tienen en común: saben diferenciar que los estados no son seres estáticos, sino que todos tienen movimiento, tienen vida propia, ya sea que consideren que esta vida proviene desde el centro del estado o desde sus orillas. Saben que los estados se mueven, son cambiantes y pueden ser conquistados y dominados por otros. En sus diferencias tenemos que, por ejemplo, el espacio vital considera que es muy difícil que haya conquista, pues cada territorio tiene una vida propia que defender. En el Heartland y el Rimland son dos teorías completamente opuestas. Una se basa en que la teoría proviene del espacio central de su territorio y la otra de que proviene de sus costas, pues quien controla las costas controla el comercio y quien controla el comercio y el dinero controla el poder. Rápidamente diremos unas conclusiones. La primera conclusión es que la geoestrategia es muy compleja. Es, es una ciencia conformada por otras muchas ciencias, lo cual la vuelve muy difícil de entender y muy difícil de controlar. Pero cada una de las teorías anteriores aportaron grandes pasos hacia el desarrollo de la geopolítica y para poder entender cómo funcionan nuestros estados y principalmente hacia dónde vamos, que es lo más importante tener en cuenta para el desarrollo mundial. También podemos decir que la experiencia ha demostrado que la hipótesis de Mackinder no es suficiente porque se ha observado que quien controla Harlem no siempre controla también la isla del mundo. Esto implica que si la Unión Soviética, que ha gobernado estas regiones durante más de 40 años, ya habría logrado el dominio mundial, si eso fuese el caso. Por lo tanto, este tendría un corazón en ese sentido. Mientras tanto, la teoría de Spellman parece ser más precisa, porque debido a la contención, el equilibrio de poder entre las dos superpotencias se ha presentado o a poseer el corazón del país no puede ser siempre reemplazado en la política estadounidense de posguerra. Gracias. Muchas gracias por su atención.